Hola Gonzalo, bienvenido, un gusto como siempre. Bueno, un gusto saludarte a vos y a toda la gente. Bueno, Gonzalo, qué momento, ¿no? Digo, te tocaba hace poquitos días atrás, a lo mejor el momento más esperado. Digo, esto de sentarse frente al tribunal, ser parte de la justicia, ¿no? De este proceso histórico después de 18 años. Y te vimos muy conmovido también, como es lógico, como era de esperar, pero contanos cómo lo viviste vos. Bueno, primero sí, como vos decías, es el momento histórico para nosotros. Una cosa es una declaración que uno puede llegar a hacer, hasta la misma denuncia que yo fui quien la hizo en el día 1 de la desaparición, ese miércoles. Pero esto es diferente, ¿sí? Ya estamos en el juicio, que es lo que pedimos desde que pedimos que se inicie la investigación. Es posible que, aparte, es posible que sea la única vez que declare, pero bueno, existía otro marco de confianza y en lo que decía yo, otro tipo de contención, otro contexto. Estamos hablando de que antes era o en la policía o en la justicia provincial, que es algo que nosotros tanto hemos reclamado, bueno, en el marco de la justicia federal, adelante de un tribunal, una jueza de San Juan, 2 juezas de San Luis, fiscales, o sea, abogados defensores y hasta los mismos acusados que estaban detrás, y el grupo Todos por Raúl, que estaba atrás mío, digamos. Creo que se daba todo para que sea conmovedor, fuerte el momento, si se puede decir. Yo tenía claro que iba concentrado para, obviamente, no hablar lo más, todo lo que me acordaba. O sea, en ese sentido no era nervioso porque era ansioso. Nuestra parte como testigo no es muy difícil, es simplemente recordar y decir cómo lo vivimos y qué vivimos. No, afortunadamente no tenemos que ocultar nada, ahora, ni mentir, ni nada. ¿Cómo se hace para recordar aquello que pasó hace 18 años? Digo, ¿cómo haces para activar esa memoria de algo que pasó hace tanto tiempo? No, porque no pasó y dejó de pasar, ¿sí? Nosotros hemos tenido innumerables, desde que desapareció mi papá, reuniones con el grupo. He tenido entrevistas, gente que me preguntaba, yo llegaba a mi casa y le contaba a mi esposa, le contaba, o sea, o a mi familia. Cada cosa que vivimos es como que se repetía en ese momento y durante un mes, fácil, 5 o 10 veces. Entonces era como que se estudiaba, se repasaba, lo vivía, lo declarabas. Tenías que, ya cuando lo ibas a declarar en la policía o en la justicia, lo revivías. Ibas a hablar con el abogado, en su momento lo revivías. Cuando cambiábamos de abogado, lo volvíamos a poner al día. Y bueno, y cuando a medida que se acercó el momento de declarar, fuimos haciendo, tuve un trabajo de hacer memoria de cada una de las partes. O sea, en este suceso, qué pasó, quiénes estaban, cómo estaba, esto me acuerdo, esto no me acuerdo, lo que no me acuerdo, listo, era normal. Lo que sí me acuerdo, lo recuerdo por una cuestión que puedo llegar a especular, o realmente es lo que recordaba. Entonces, porque un testimonio es la verdad, es la verdad, ¿no? Porque uno puede haber como una creación de la realidad, o se acordó poco. Entonces uno, que lo que hable es realmente lo que sucedió. Nos ayudó mucho eso, reuniones en la familia, y obviamente leer el expediente, quizás ver, o sea, ha sido un trabajo duro también, porque uno ha revivido un montón de cosas que pasaron en ese momento. Y ahí quiero detenerme, porque no es solamente, vos no sos cualquier testigo. Digamos, a una persona la pueden citar en una causa para que dé su testimonio porque tuvo alguna participación administrativa, qué sé yo, porque vio un siniestro vial. Pero en tu caso, en el caso tuyo, de tus hermanos, de Nani, además es como hurgar en el dolor, ¿no? Es hurgar en las emociones otra vez, y es abrir una caja de Pandora, ¿no? No, sí, y a ver, yo iba a tratar de no quebrarme en ningún momento, no emocionarme. ¿Por qué? Porque dije, acá me quiebro y se acaba la declaración mía, que es lo que estuve esperando 18 años. Claro. Y obviamente parte de esta descripción es el vínculo que tenía con mi papá. Claro.
y fue de un momento a otro que sí, cuando empecé a describir el proyecto de vida que teníamos juntos, de cómo pasábamos, cómo compartíamos las cosas, sí, fue inevitable, obviamente, ponerme muy mal, muy triste, o sea, todo, porque si uno habla de un proyecto, también se proyecta, es la misma palabra lo dice, se proyecta en el futuro y en un futuro en el que él no estuvo. Claro. Entonces eso sí, realmente me conmovió mucho, hice todo lo posible para cortarle, volver a concentrarme, porque dije es ahora o es nunca. Yo lo viví así, la declaración, o sea, el testimonio. Y bueno, después de un ratito, después fue un punto muy difícil y después pude retomarlo. Yo creo que dije todo lo que tenía que decir, con menos detalles, pero es en ese momento lo que estaba seguro que había pasado. Y creo que fue... ¿Te quedaste más tranquilo? Mucho más tranquilo. Y cómo se dio, creo que no me faltaron cosas por decir, lo dije todo lo que había vivido, eso creo que fue parte del estudio previo que hice para obviamente recordar todo lo que había vivido. Yo lo considero muy positivo, pude decir todo lo que sea, darnos los nombres que sea, vivir la sensación realmente como la viví. Me sentí en ese sentido contenido o animado o lo que sea desde todas las partes. No me importaba de que después me pudieran llegar a preguntar los abogados defensores, yo iba a decir todo lo que sea, porque obviamente ellos tienen su estrategia, después hurgar, o sea, es parte de ellos, pero bueno, mi objetivo principal era hacerle llegar al tribunal con mayor detalle posible en cuanto a contexto y sensaciones mías de cómo había sido durante estos 18 años la desaparición de mi papá. ¿Cuántos años tenías cuando desapareció tu papá? 19 años. 19. O sea, ha sido toda una vida. Yo estaba justo empezando a estudiar educación física y si tengo que describir, estudié educación física, empecé a generar un trabajo, me dediqué al profesionalismo, hice toda mi carrera deportiva productiva, fui a 2 Juegos Olímpicos, conocí a mi esposa, tuvimos 2 hijos y estamos esperando un tercero. Y a ver, medianamente me he alejado un poco del deporte de alto rendimiento y seguimos en juicio, o sea, seguimos la causa. Uno dice, ¿qué pasó? Muchos años, no es solo los 18 años, es todo lo que pasó en una etapa productiva de uno, pero es algo que estuvimos, bueno, hablamos un poco antes fuera del aire, las decisiones que uno toma en la vida con seguridad, y una de esas era seguir con esta causa hasta el final. Gonzalo, ¿y cómo fue aquel momento? Dijiste recién que a vos te tocó hacer la denuncia, radicar la denuncia original, ¿no? Vos sabés que hemos hablado varias veces con tus hermanos, con Mariana fundamentalmente, también con Conrado Suárez, y me he quedado con la impresión de que al principio ustedes buscaban a una persona que se había perdido, che, algo le pasó al papi, no está. Hasta que de repente algo se activó que les hizo saber que era algo más, ¿no? Que había pasado algo más. Sí, por suerte, y de hecho nos avala en este sentido de decir que no hubo una buena investigación. Yo en el primer día, cuando hice la denuncia, el miércoles 29 de septiembre del 2004, yo ahí, por suerte, en ese mediodía, a las 2:30 de la tarde, yo ya planteé el punto de la mutual por una diferencia de opiniones o de conversación entre mi papá con los ex directivos de la mutual. Ahí ya planteé esta persona y este lugar como posible punto. Obviamente mi papá no lo encontramos y era insulino dependiente. Bueno, y ese tema, quizás el de la mutual, podía esperar 2-3 días, pero igualmente lo planteamos porque teníamos que podía estar descompensado y tirado por algún lado mi papá. Y eso es un poco lo que nosotros atribuimos con bronca de la actitud de ellos de poner una denuncia, cuando nosotros estábamos rastrillando por todos lados, pidiendo a las personas que nos ayuden a buscar, si lo han visto, y tener no es lo mismo una recepción de una persona que está perdida a una persona que está denunciada y prófuga, y obviamente que no va a declarar porque la han hecho desaparecer. Entonces fue una maniobra que nos perjudicó mucho, pero yo del día 1 planteé las 2 vías.
se nos investigó muchísimo a nosotros y se demoró muchísimo investigar a ellos, y los investigó poco y tarde, pero gracias a creo un trabajo de investigación posterior, y es lo que nosotros dijimos el primer día, hoy están en juicio, ¿no? Y a juicio no se llega haciendo 2 marchas y pidiendo por favor que algo, o sea, para que vayan a juicio porque ya se ha investigado, hay pruebas, ellos ya han sido llamados a declarar, han tenido la posibilidad de defenderse, han apelado. Al último lugar que quieren llegar ellos es a y se ha llegado a través de fundamentos sólidos. ¿Cómo vienen ahora las cosas por delante, Gonzalo? ¿Cuáles son los plazos que ustedes estiman que tiene este juicio, que es un juicio? Yo veía ahí los cuerpos, los expedientes, es una causa enorme. ¿Cuánto tiene por delante? ¿Cómo va a seguir esta causa, el juicio oral? Bueno, en cuanto a aportes de prueba, obviamente todos estos testimonios van a ir aportando. La prueba en sí ya se ha aportado muchísimo. Y obviamente van a haber demoras, o sea, algunos se sumarán testigos, se bajarán algunos testigos por lo que se va hablando, pero por decir, en ese día habían tres personas llamadas, estaba primero yo, segundo mi hermana y tercero Rodrigo iba a declarar ese día, y mi declaración duró 5 horas. Claro. ¿Sí? Entonces ahí, digamos, de un día fueron, o sea, hemos retrasado 3 veces eso. Claro, o sea, que las 3 cosas que se iban a hacer en un día ahora se podrían llegar a hacer en 3 días. Claro. Y convengamos que hay 300 testigos aproximadamente. Quizás hay algunos que van a decir simplemente lo conocía de acá y lo vi acá ese día y listo, ¿sí? Por eso esos 300. Pero aproximadamente va a ser un año y medio, yo supongo, lo que va a llevar. Pero bueno, ahora sí pedimos tranquilidad y que se hagan bien las cosas en su debido momento. Si en un momento pedíamos que se apure, hoy obviamente que uno quiere llegar a la verdad lo más rápido posible, y hay una condena a ellos, pero uno hoy lo que más le interesa es que se hagan las cosas bien. Cuando hay una desaparición de personas, justamente la definición del delito es el ocultamiento, ¿no? El desconocimiento de lo que pasó con esa persona. ¿Ustedes tampoco lo saben, Gonzalo? Yo puedo dar mi teoría, mi hipótesis, ¿sí? Por una cuestión de lo que supongo, cómo se dieron las cosas, algo de la investigación. Pero bueno, yo no, esa sería una hipótesis mía. Hay una hipótesis judicial que es la que se hizo a través de la denuncia y de la investigación. No están tan lejos una de las otras. Yo puedo hacer apreciaciones subjetivas que quizás desde las pruebas, desde lo fáctico, no es sólido, pero otras cosas sí. Hay pruebas para decir que mi papá estaba siendo extorsionado, que mi papá tenía problemas con ciertas personas, que estas personas por ahí tenían problemas de todo tipo. A ver, hay cosas que uno puede hacer una hipótesis general de cómo lo vio. Yo creo que esta persona hizo esto, pero de ahí lo que pueda decir la justicia va a depender del juicio, como te digo. Ya hay acusaciones, ¿sí? De que estas personas hicieron desaparecer a mi papá, de uno ocultando, uno desviando, uno a través de influencia, o sea como sea, de algún modo estas personas están involucradas en la desaparición de mi papá. A medida que avance el juicio se irá viendo por qué mintieron, o sea... Un montón de cosas que intención tenían desviar, porque está claro que algunos han desviado investigación. Entonces, ¿cuál era su intención? ¿Por qué lo hacían? ¿A quién obedecían? O sea, eso poder desmenuzar todo ese tipo de cosas, yo creo que nos va a ir a nosotros dando la razón de nuestra hipótesis. Pero como te digo, cuando uno habla de hipótesis no armo yo la hipótesis de lo que me imaginé, claro. Es de lo que medianamente se ha presentado la prueba. Dijiste, me pareció leer en alguna declaración tuya, que lo habías notado a tu papá angustiado, contrariado esos días. Sí, a ver, si es algo que me acuerdo patente y que es llamativo y cambiante y que habla un poco de esto que estaba siendo amenazada mi papá, una persona 100% confiado, o sea, y de chico, yo desde los 13 años entreno solo en la ruta con bicis medianamente caras,
Y si mi papá me decía, anda, que te roben, vos a entrenar, no hay ningún problema. De grande, ya adolescente, yo me movía en bicicleta, hacía un medio de transporte, y 2, 3 de la mañana, yo he estado en Chimba, en Rawson, en Posito de noche, y mi papá nunca se preocupó por nada de mí. Él confiaba que yo sabía defenderme y él era tranquilo. Él le robaron una bicicleta porque fue al Bea y al de la puerta le dijo, cuidame la bici, se la robaron. Él dormía sin llave, que de chico yo dormía con miedo porque no teníamos rejas, las puertas abiertas. Pero los últimos 15 días, la última semana, mi papá un día fue a comprar a las 7, 8 de la tarde, fue a un almacén y me dijo, cerrá la puerta con llave, por favor. Y yo dije, era por claro, dijo por decirlo. Cuando volvió, yo me quedé viendo tele o haciendo algo ahí en la casa, encontró la puerta abierta, realmente se enojó. Mi papá se enojó, ya era grande, una relación, ya no me retaba por nada. claro. Me dijo, te dije que cerraras la puerta con llave, me dice. Yo en ese momento me dice, bueno, que no sé, habrá pasado algo por algún lado. Un día, y en esos mismos días también yo salí a entrenar a las 23 horas aproximadamente. Y cené un día ahí en la casa de él y me fui 11:30, habrá sido 12 de la noche, desde el Palomar hasta el barrio Ile, ahí en Rivadavia, donde vivía yo. Esto es una zona céntrica. Y mi papá me dijo, cuando llegues a la casa, por favor, hablame y avísame que has llegado. Yo en ese momento uno nunca se imagina, o sea, porque esto es... Sí, sí. Y llegué, le llamé, sí, papi, llega, bueno, dale. 12 de la noche... Sí, entonces realmente mi papá estaba asustado, que es algo que nunca en la vida estuvo asustado. No es que estuvo asustado en algún otro momento de la vida. Fue en ese momento donde tenía problemas con la Mutual, donde iba a dejar la Mutual. A mí, en el último almuerzo que tuvimos, me dijo, dejo la Mutual, ya o sea, como un hecho, el trabajo que había... donde había estado toda la vida trabajando, de que uso la razón de que soy niño, voy a la Mutual, mi papá trabaja ahí. Entonces, bueno, y eso y muchas cosas más implican que ahí había un problema. Vos sabés que yo te escucho y intento formarme la situación y digo, ¿qué cosa puede haber sido motivo? Nada justifica una desaparición, pero vos sabés que recuerdo las palabras de Conrado Suárez, que decía que la hipótesis que más en firme manejan es que se le fue a las manos, que evidentemente se pasaron de rosca. Alguien, en algún momento, yo no sé quién, pero es como que lo que cuentes es poco para desaparecer una persona. Mira, tengo mi teoría de que Moyano venía... cualquier persona que hace política tiene un punto de despegue, obviamente, a razón de un gobierno de turno. Estamos hablando de Moyano, que trabajaba en la Mutual, ¿sí? Con la asunción de Gioja, obviamente ellos tenían una afinidad y él pasaba de trabajar en una Mutual a ser viceministro de Desarrollo Humano, y bueno, y después todo lo que, o sea, podía proyectar. Y yo creo que mi papá sabía cosas del manejo de esa Mutual y de estas personas, ¿sí? Y realmente mi papá, si es algo que tenía, era ser bocón, de no achicarse a nadie, de tomar decisiones sin ningún problema, sin medir consecuencias. O sea, eso es lo que como comisario deportivo era así, si tenía que descalificar a alguien lo hacía, no le temblaba el pulso. Y nunca se imaginó que estas personas podían llegar a tanto. Que podían llegar a tener, Moyano lo negó de no conocer y no tener relación, y con una persona que hacía aprietes, ¿sí? A través de escucha y diferentes investigaciones. Lali Flores. ¿Sí? Lali Flores, una persona. Entonces, para mí, él y mi papá, para mí él dijo, voy a decir y voy a denunciar esto, ¿sí? Entonces, papá era una persona de muchos riesgos, una persona que no tiene problema de decir, de denunciar y de consecuencias de lo que podía llegar a pasar. Para mí, creo que lo mandaron a apretar, ¿sí? Y creo que se le fue de las manos, y en cuanto se le fue de las manos un apriete, creo que se murió mi papá, y de ahí se creó todo un operativo para encubrir esa persona, a través de una denuncia a las apuradas, de hacerlo público.
y de todo una policía. Moyano obviamente tiene que trabajar el ejecutivo, tiene acceso a la policía, sabemos cómo es esto, muy cercano al gobernador. Es todo muy fácil ellos hacer una denuncia a una persona que está desaparecida y tener a favor al gobernador, a la policía. En el legislativo tampoco, en ese momento eran mayoría, y hay legislativo. Una diputada me dijo, no, pero Moyanito, ¿cómo puede ser? Ese Moyanito que dijo hoy es que está en juicio. ¿Sí? Entonces uno realmente estaba acorralado. Las medidas que uno se da cuenta que se tomaba desde la justicia provincial en cuanto a intervenciones, investigaciones, no iban a ningún lado. Entonces no teníamos salida. Entonces es fácil, uno se ocupa un puesto de poder. Se hago desaparecer una persona, la denuncio y cuento con todo un aparato que no me investiga y desvía la investigación, es muy fácil, eso es impunidad, ¿sí? Entonces yo creo que mi papá sabía cosas de esa mutual que comprometían a esta persona que estaba creciendo políticamente. Gonzalo, como hijo te pregunto, y es una pregunta difícil, ¿cuándo caíste en cuenta de que posiblemente no lo ibas a ver nunca más a tu papá? Cuando hicieron pública la denuncia de estas personas. ¿Tan pronto? Sí. Uno mantenía obviamente una ilusión con esto de que puede estar perdido, tirado, porque yo no descarté que estuviese tirado, no iba a estar tirado en el Villicún como hacían rastrillaje o camino a Hacha, iba a estar por acá cerca, claro, compensado. Es más, y una persona lo iba a encontrar y iba a avisar. Pero nos dimos cuenta rápido en ese sentido. Mi papá, tendrás algún compañero de trabajo hace 20 años, ¿sí? Claro. Y si esa persona desaparece, no lo vas a ir a denunciar, yo creo, y vas a tratar de que se investigue a la familia, que hacerlo quedar como un prófugo. Eso es tremendo, y que pasen 18 años y ni siquiera acercarte y decirles a la familia, hice una denuncia desubicada, mal hecha, mal fundada, era lo que correspondía, pero realmente yo no lo hice desaparecer. Que te estén acusando por desaparecer una persona, no, es tremendo, la familia, es tremendo. La familia de la persona con la que trabajaste toda la vida. Yo creo que habla un poco de la persona, y a ver, y que uno haya preguntado, decís, bueno, algo, pero si nadie hizo nada y se empecinaron en que no se investigue bien y que se le investigue a la familia y hacer quedar a mi papá como un prófugo por una denuncia montada a las apuradas, realmente nosotros nos daba la seguridad de eso. De que tu papá lo habían matado, de que tu papá aparte ese miedo, más era el único lugar de conflicto que era en su vida, que ya quería dejar de trabajar ahí, que todo, viste, cuando todo conduce a un lugar y no con sospechas, con hechos. Pues la denuncia esa nos dio una pauta que lo querían como prófugo y con pedido de captura, y que obviamente hay un prófugo a quien buscan a la familia, algo debe saber. Gonzalo, ¿alguna vez tuviste la esperanza de que tu papá estuviera en otro lugar? Viste que la gente decía, rumoraba, que lo vi en La Rioja, que lo vi, ¿te acordás que se habló de todo esto? ¿Alguna vez tuviste la esperanza? Está bien que me lo preguntes, como para un poco como aclarar a la gente un poco. Mi papá acá tenía una relación con mi hermano tenía 10 años, él lo iba a buscar ese día, mi hermanito no tuvo quien los vaya a buscar a la escuela. Rodrigo, o sea, mi papá tenía una vida, una familia a cargo, o sea, un padre muy presente. Por una denuncia de irse por 10.000, 14.000 pesos, uno va a decir en ese momento, está bien, hoy serán 2.000, 3.000 dólares, pasa que convengamos que el dólar ha ido cambiando. Pero es nada, es una suma. Mi papá tenía amigos que le podían dar esa plata y el doble, y él dejar toda su familia, todo su proyecto de vida. Él tenía una pareja que tampoco estaba mal. Conmigo era un compañero de mi proyecto deportivo en forma creciente. Dejar tirar una familia porque por una denuncia que era a las apuradas, porque él sabía que era a la valla, no sabía. O sea, entonces es obvio que todo esto está montado. Yo la única esperanza que tuve
es que lo tuviesen raptado. O que él se hubiese escondido porque lo hubiesen amenazado de muerte a él y a mi familia. Pero ya después de 18 años, no, o sea, eso ya hubiese salido, o sea, si es algo que lo que él vivía y moría porque nosotros lleváramos la vida adelante, y ver nosotros marchar, notas, marchar, esto, dejar nuestra vida de lado por eso, o sea, es obvio que no. Me gusta la pregunta por una cuestión de aclarar, porque estas dudas surgen y no lo encontraron, pero no se había ido. Hasta mucha gente cree que se ha ido con plata, y estas personas de la Mutual cumplieron su objetivo, te digo, ¿sí? De hacerlo quedar como un prófugo que se fue con plata. Pero bueno, creo que es bueno contextualizar cómo era la vida de mi papá, cómo era él de padre y cómo funcionó este aparato de ellos de inculparlo a mi papá, que se nos investiga a nosotros. A ver, a nosotros nos han buscado. El día, a los 2-3 días de desaparición, vino un amigo y me dijo, tened cuidado porque te están siguiendo, me dice. Yo nunca, y después él me lo dijo con buena intención, pero con miedo, y yo no entendía si era que me decía, si lo tenés escondido tu papá, tenés cuidado que no te enganchen, o tenés cuidado, o como miedo o que yo le tenga miedo a la policía, quizá volviendo un poco al pasado, ¿viste? Esa persecutoria. Y yo después entendí, no, claro, estos quieren algo, agarrarse de algo, de una llamada mía o de un viaje mío a algún lado para crear un operativo de decir que se dio a todos lados. Entonces ahí me di cuenta que todo estaba dirigido a nosotros para encontrarnos algo más mínimo, para no buscar por el otro lado, digamos, que eran los exdirectivos, que era muy fácil. Montar un operativo fuera del país, buscarlo por todo el país, cuando la Mutual estaba a unos pocos metros y llamándolos a declarar o interviniendo el teléfono, son acciones básicas que no se hicieron, que te das cuenta que todo está montado hacia contra nosotros, las víctimas. Y desviar el foco de la investigación. Pero llegó finalmente, tarda en llegar, como dice la canción de Cerati, pero al final hay recompensa. Yo estoy seguro de que este juicio va a ser justo. Valga la redundancia, ¿no? Sí, yo confío en la justicia federal, o sea, creo que tenemos buenos abogados, unos fiscales excelentes, y creo que la sociedad sanjuanina se merece la verdad, ¿sí? Yo siempre digo, si no se hace justicia, va a seguir habiendo impunidad, porque este caso es una demostración de la verdadera impunidad dentro de una provincia chica, digamos. Entonces, creo que el pueblo sanjuanino necesita esa verdad y esa justicia, y obviamente nosotros mucho más. Gonzalo, muchas gracias.